Voy a hablar de la supercomputación y antes de los computadores de altas prestaciones y antes de... Sí, y antes de empezar, si tuviera que hacer un resumen, porque para facilitar a las personas que a los 5 minutos quieran irse porque a lo mejor no se encuentran a gusto aquí, ¿verdad? Pues les voy a hacer un resumen de la charla. Y tengo que decirles que la humanidad debería estar muy contenta de que a alguien se le ocurrió que podríamos utilizar un formato único para representar cualquier tipo de información, ¿verdad? Formato binario. Eso ha sido básico para el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y para el desarrollo de la humanidad, como saben ustedes. Una vez que tenemos representada la información en un formato, necesitamos 3 tecnologías básicas para a partir de ahí poder soñar. Y las tecnologías básicas son, necesitamos poder almacenar toda esa información, cada vez estamos produciendo más y más información, y cada vez los avances en la capacidad que tenemos de grabar más información en menos espacio es enorme y ha aumentado a una velocidad mayor que la potencia de cálculo. Luego podemos almacenar esa información binaria, podemos transmitirla, que les voy a contar de las redes de comunicaciones, cómo transmitimos información de cualquier sitio a cualquier otro. Y la tercera tecnología básica, fundamental como las otras dos, lo bueno es tener las 3, son estos cacharros que les llamo yo, estas máquinas ingeniosas que son los procesadores. Aquellas máquinas que permiten operar, manejar esa información. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque durante mucho tiempo la humanidad intentaba utilizar la tecnología que tenía, los conocimientos que tenía, y no usaba ese formato único que tenemos binario ahora, sino que usaba un formato decimal, básicamente, y no utilizaba la tecnología que utilizamos ahora porque no se había descubierto, utilizaba ruedas dentadas, y a partir de esa representación de la información en formato decimal y de esas ruedas dentadas, se hicieron máquinas muy ingeniosas, muchísimas, para intentar básicamente sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero realmente la evolución, el cambio de todas estas tecnologías se dan, como siempre, cuando confluyen varias cosas. Primero la teoría, y siempre digo en mis charlas que sin teoría, sin matemáticas, sin física, no hay avance de la humanidad. La teoría, álgebra de Boole en este caso, expresiones lógicas, representación de información, manipulación de la información. Lo segundo, las ruedas dentadas no valían para los computadores. Y apareció un dispositivo, que fue el tubo de vacío, que, aunque salió para amplificar señales, para oír música, digamos, realmente se vio enseguida que la válvula se le podía poner en 2 estados diferentes, bien diferenciados, y que en uno de los estados eléctricos de voltaje y de intensidad podíamos decir que era el 0 y el otro en 1, y teníamos la base para jugar con el álgebra de Boole, con los ceros y los unos, que insisto, ahí tenemos toda la información, ceros y unos toda la información. Y tercero, lógicamente, las ideas. Tenemos la idea teórica, tenemos la tecnología, falta juntar esto, y eso es básico para el avance de la ciencia y de la ingeniería. Y hubo mucha gente, yo siempre le doy el honor a un buen teleco, Claude Shannon, que hizo la tesina más importante del siglo anterior, cuando vio que podía poner junto todo aquello y hacer máquinas que comunicaban, máquinas que calculaban. Y yo, cuando queremos separar la telecomunicación de la informática, ¿cómo podemos separar cosas que Dios ha hecho juntas? Si es lo importante, las dos que trabajen conjuntamente para comunicar, procesar. Bien, con esas 3 tecnologías ya se hicieron muchos computadores. Entonces Laura hablaba del Eckert-Mausley, que es el premio más importante que hay en la arquitectura de computadores. Fueron los que diseñaron el ENIAC, que fue uno de los primeros computadores, y uno de ellos fue el que luego pues, creó empresas, ¿verdad?, para vender las máquinas. A partir de ahí von Neumann, y desde luego no estaríamos aquí si no se hubiera descubierto el efecto transistor. Este dispositivo ha sido, yo siempre cuento en mis charlas, la culpa no la tuvo el cha-cha-cha, la culpa la ha tenido el transistor de estar aquí. Sin este dispositivo no habríamos hecho nada.
Porque el transistor hace lo mismo que la válvula, lo mismo. Permite almacenar 0 y 1, permite manipular esa información. Pero lo importante es que la tecnología, los tecnólogos, los físicos, han permitido reducir el tamaño del transistor a una velocidad enorme. Donde hace 40 años teníamos un transistor, ahora metemos millones de transistores en ese espacio. ¿Verdad? Entonces, ese dispositivo, el transistor año 47, que hace lo mismo que la válvula, que se puede reducir en tamaño, que cada vez consume menos energía, que es más fiable, que es más rápido, es el que realmente ha empujado de todas las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces los tecnólogos hemos vivido una época buena, que todavía viviremos durante 10 o 15 años, en la que cada 18 meses, vamos a poner cada menos de 2 años, los tecnólogos nos decían, mira, donde te daba 10, te doy 20 ahora, transistores. Donde te daba 40, te doy 80, te duplicaban la densidad. Y son más pequeñitos, y los puedes hacer más rápidos. Y entonces los arquitectos de computadores, en los que me encuentro yo, toda mi investigación ha sido en diseñar máquinas, pues resulta que decíamos, ah, sí, pues esto sí que lo vamos a aprovechar nosotros. Y hemos sido capaces también de convertir más transistores en computadores más rápidos. Y lo que ha pasado también es que cada 18 meses, cada mismo tiempo que una nueva tecnología aparecía en cuanto al número de transistores, nosotros también hacíamos procesadores que eran más del doble de rápidos. Y esto se ha traducido en que apareció el microprocesador, como hablaremos en la charla, en el año 71, que los procesadores ya invaden nuestra sociedad, que tenemos computadores potentísimos. Y hemos estado muy felices. Y cuando les digo yo, bueno, pero es que tenemos procesadores rápidos, pero es que los supercomputadores utilizan muchos procesadores. La idea es que en vez de utilizar un procesador, utilizar, por ejemplo, 200.000, como hay supercomputadores que tienen. Y me diréis vosotros, pero eso es bueno, eso es malísimo. Nosotros queremos en un supercomputador que tenga 1000 procesadores, que se comporte como un solo procesador, que sea 1000 veces más rápido con 1000 veces la memoria, eso es lo que queremos. Y como somos incapaces de producir ese procesador, aunque vamos muy rápidos, mejorando la velocidad, pues tenemos que decir, bueno, un procesador avanza muchísimo la velocidad, pero como queremos ir más rápido tenemos que poner muchos de ellos trabajando. Y de ahí vienen los supercomputadores, que son los computadores más rápidos, aquellos que tienen más procesadores y más rápidos, que permiten trabajar como si fuera uno, con la potencia añadida de todos ellos. Y hay mucha historia, hay mucha experiencia. Aquí en La Laguna hay un grupo muy potente en algoritmos. Tengo aquí mis compañeros en algoritmos, programación. Durante muchos años hemos hecho estas máquinas a nivel individual, un procesador, a nivel colectivo, máquinas paralelas, donde trabajan varios procesadores. ¿Qué ha pasado? Pues la tecnología, que es muy generosa, nos ha ido dando esos transistores más pequeñitos, hemos ido haciendo procesadores más rápidos hasta que no hemos podido continuar. No hemos podido continuar. Hace 4 o 5 años, 6 años, que los arquitectos de computadores no somos capaces de convertir ese aumento en el número de transistores en procesadores más rápidos. Intentaré hablar por qué. En principio se nos queman. Somos malos panaderos y se nos queman. Y entonces hemos dicho, anda, pero si estos me dan más procesadores, más transistores, y no podemos hacer procesadores más rápidos, ¿y qué les decimos? Ah, mira, pondremos varios en un chip. ¿Verdad? Y les puedo garantizar que, bueno, si ahora ya hay chips con más de 20 procesadores, 30, 40, que dentro de 10 años tendremos en estos ordenadores personales más de 100 procesadores en un chip. ¿Verdad? Con lo cual, no tenemos un procesador que sea 100 veces más potente. Tenemos 100 procesadores que, si los hacemos trabajar conjuntamente, se podrán comportar como un procesador que fuera 100 veces más potente. Intentamos un fallo nuestro de no poder hacer procesadores más rápidos, pasárselo a la gente que desarrolla software y les decimos, mira, si sois astutos y hacéis que el trabajo a realizar se divida en 100 trocitos pequeñitos, porque tengo 100 procesadores iguales y los asignamos a esos procesadores, realmente tú verás como usuario una máquina que es 100 veces más rápida. Pero eso es lo que hemos estado haciendo en supercomputación. Nosotros, durante muchos años,
hemos estado usando 100 procesadores, 200, 300, máquinas grandotas, no en un laptop, intentando que se comportaran como un procesador 100, 200, 300 veces más rápido. ¿Vale? Y ahí estamos, y tengo que deciros que la cosa se complica y que necesitamos más que nunca la ayuda de jóvenes investigadores para poder construir esas máquinas maravillosas y poder usarlas de la manera tan eficiente o tan poco eficiente como las hemos usado hasta ahora, ¿verdad? Pues de todos un poquito voy a hablarles ahora en la charla. Algunas cosas ya saldrán. Por ejemplo, este es el ENIAC. Tenía 18.000 tubos de vacío, 18.000 válvulas, ¿de acuerdo? La señora del fondo, siempre cuento, tuve el gusto de conocerla. Esta máquina salió un anuncio en Pensilvania, en Filadelfia, diciendo que se necesitaban, curiosamente entonces no eran tan machistas como somos ahora, programadoras para la máquina. Y hubo 5 matemáticas muy buenas. Una era la mujer del Mauchly, que es esta señora, que fue una de las que programaron el ENIAC. Esta es la válvula, elemento básico. Yo recuerdo cuando era pequeñito en mi pueblo, yo soy mañico, de un pueblo muy pequeño, muy humilde, que no teníamos ni electricidad ni televisión. Cuando empezaban los primeros aparatos de radio, decía, este tiene 2 válvulas, 3 válvulas, y había que dejar que se encendiera, se calentaran, todas estas cosas. Pues esta es la válvula, y este es el transistor que hace lo mismo. Este es el primer transistor, casi tamaño real, este de ahí, un poquito más pequeño, del año 47, hace 60 años, ¿verdad? Y como sé que Margarita, gran amiga mía, estuvo la semana pasada en una charla, este es el gran segundo descubrimiento del siglo pasado, el DNA. Y estos son los 2 verdaderos protagonistas. Si tuviéramos que elegir, por lo menos yo elegiría estos 2 como que son los que realmente han evolucionado tremendamente la forma en que vivimos, pensamos, nos movemos. Este es un armario de Mare Nostrum, tenemos 40 y tantos, ¿verdad? Y lo que les he dicho ahora, también un poco, que toda esa potencia se va a poner dentro de poco entre 4 y 6 centímetros cuadrados de silicio. De hecho, fíjense que, o fijaros si me permitís, que cada 18 meses 2, ¿verdad? 1000, 2 elevado a 10, quiere decir que necesitamos 15 años, ¿de acuerdo? Luego, en 15 años hemos hecho un procesador 1000 veces más potente que el que teníamos. La supercomputación, si tenemos una máquina que trabaja en 1000 procesadores, es como si nos hubiéramos adelantado 15 años en el diseño de un procesador. Pero es curioso, eso te mata, porque quiere decir que en 15 años tenías en 4 centímetros cuadrados la potencia que tenías antes con 1000 procesadores, ¿verdad? Y si hacemos trabajar 1 millón de procesadores, como es el proyecto que estamos haciendo con IBM ahora, estamos haciendo el Mare Nostrum nuevo, que va a ser 100 veces más potente que el actual, 1 millón de procesadores, pues esto es como si nos hubiéramos adelantado 30 años en la ley de Moore, que es el señor este que predijo cómo iba a variar el tamaño de los transistores durante años, ¿no? Como si nos hubiéramos adelantado 30 años. Lo que os he dicho es que eso no va a pasar, porque no vamos a tener procesadores mucho más rápidos que los que tenemos ahora, y eso lo veremos luego por qué, ¿verdad? Luego esto se va a pasar al laptop. Otra forma de verlo, 18.000 tubos de vacío, 2.000 o 3.000 sumas por segundo. En el año 98, es decir, 40 años después, ya teníamos chips con 24 millones de transistores, como era el Pentium 3, ¿verdad? Y 10 años después, en el año 2008, tenemos chips que tienen unos pocos miles de millones de transistores en 4 centímetros cuadrados. El Itanium de Intel es el chip más denso, casi 6 centímetros cuadrados, y tiene 4.000 millones de transistores. Luego fíjense cómo de 18.000 tubos de vacío en una sala enorme, ahora tenemos miles de millones de transistores en 4 centímetros cuadrados. Y procesadores que son miles de millones de veces más rápidos que el ENIAC. Y esto ha pasado. Esto hemos sido capaces entre todos de hacerlo en 60 años. Voy a cambiar de rollo. ¿Cómo avanza la ciencia? ¿No? De muchas maneras, ¿verdad? Pero este señor, que quizás ha sido la mente más clara que ha habido en el mundo, el Newton, fue el inventor de las siestas, iba debajo del árbol después de comer y decía, bueno, ¿y por qué cae la manzana y no cae la luna, no?
una cosa muy curiosa, ¿no? Y entonces él hacía experimentos, ¿no? Y cae, cómo varía la velocidad, y no sé, depende del peso o la masa, ¿no? ¿Eh? La experimentación. De ahí sacó una teoría, ¿verdad? Sacó esa fórmula que nos enseñaban a mí los curas, los padres escolapios, que estuve 7 años internos, así he salido, ¿sabes? Pero como de todo, eso sí tengo una ventaja. Y bebo de casi todo, hasta agua. Entonces salió esta fórmula, ¿no? Que indica cómo se atraen dos cuerpos. Entonces, fijémonos que estaba en la teoría y la experimentación. Estos dos pilares han sido básicos para el avance de la ciencia y la ingeniería, ¿verdad? Porque cae la manzana, hago experimentos, saco una teoría, saco una fórmula que explica ya el comportamiento de la atracción de los cuerpos. Ya tengo una herramienta más fuerte para, con esa fórmula muy sencillita, intentar pues, ir más adelante. Luego tenemos la experimentación y la teoría, pero en muchos sitios, claro, utilizar solamente esas dos cosas para diseñar aviones, pues es muy caro. Y eso es lo único que se ha utilizado durante muchos años. Ojo, que el Boeing 777 ya se hizo prácticamente solo con computadores, ¿de acuerdo? En algunos otros casos es muy peligroso. Con solamente la experimentación y la teoría es muy peligroso hacer algunos diseños. Os contaré algunos de ellos. Y en otros casos es imposible, porque con la experimentación y la teoría es imposible. Por ejemplo, predecir la evolución del universo, es un tema que voy a hablar un poquito aquí, que para eso tenemos al astrofísico de Canarias, pues no hay experimentos. Se sabe la teoría, pero no los experimentos, ¿no? Y entonces, el tercer pilar para el avance de la ciencia y la ingeniería ha sido la simulación. Es decir, si tenemos las matemáticas, si tenemos las condiciones de contornos, cómo creemos que se comporta un sistema, y eso lo sabemos expresar de manera matemática, como hizo el Newton con el ejemplo anterior, nosotros podemos expresarlo eso mediante un algoritmo, programarlo, y luego una máquina, un ordenador, más o menos rápido, nos puede dar respuestas a las preguntas que nosotros queremos responder, ¿verdad? Entonces, un computador, un supercomputador, no es una máquina, no es más que una máquina que simula, que ejecuta programas que han escrito los expertos en un campo de la ciencia y la ingeniería, y lo único que va a hacer prácticamente es hacer muchas operaciones sobre unos datos para darle respuesta rápida al ingeniero, al científico. Fijémonos con esa fórmula. Esa fórmula a mano podríamos calcular unos cuantos parámetros, ¿no? Dos cuerpos, dados dos cuerpos con unas velocidades iniciales, ver cómo evoluciona. Sería costoso, pero a mano, bueno, más o menos nos costaría, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos estudiar cómo se atraen los cuerpos, cómo evoluciona el universo? Esas fórmulas hay muchísimas, que son, la fórmula elemental es la misma, pero hay muchísimas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Necesitamos gran potencia de cálculo y necesitamos gran memoria porque hay que codificar, hay que representar cada uno de los componentes que forman nuestro universo. Pero la fórmula es la misma. Y la misma fórmula se utiliza, y son programas que hemos desarrollado en el Mare Nostrum, para hacer nanotecnología. La misma fuerza de atracción, la base es la misma, la de Newton, pero queremos ver el comportamiento de nuevos componentes, de nuevos materiales, antes de fabricarlos, porque la madre naturaleza durante muchos años ha mezclado algunos de ellos que conocemos. Pero, ¿y si adelantamos la obra de la naturaleza y podemos coger otros componentes y construir compuestos diferentes que tienen unas propiedades que a nosotros nos interesan? La base es la de Newton. La simulación es una herramienta a veces mucho más potente que el laboratorio. Nos va a indicar en una primera aproximación cómo se va a comportar un nuevo material antes de gastar mucho dinero para intentar fabricarlo. Y es la misma teoría. Este es el Gran Tecán, está muy cerquita de aquí, yo he tenido el gusto de verlo, es una obra de la ingeniería y deberíamos estar orgullosos los españoles y sobre todo los canarios, ¿verdad? Vosotros aquí, pues dentro de los españoles canarios por tener realmente, y Paco, pues agradecer a todo su grupo que haya traído esta obra y las anteriores, ¿no? Con el telescopio tú puedes hacer una fotografía de un momento que dicen, bueno, de unos cuantos años del universo, ¿verdad? Pero claro, no hay un laboratorio donde se pueda evaluar o ver cómo ha evolucionado desde el Big Bang, cómo ha evolucionado el universo.
Pero sí que hay expertos que pueden representar esto mediante fórmulas, y resulta que si esas fórmulas de nuevo se hacen programas, podemos hacer estudios de cómo ha evolucionado el universo, ¿verdad? Esta es una simulación de un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de Gustavo Yepes. Puedo deciros que aquí tienen muchas cosas en nuestro físico, colaboramos desde hace muchos años con ellos. Y, de nuevo, el computador puede ser una herramienta. Dicen que no me lo creo, que lo que predice el ordenador es lo mismo que sale en el Hubble, en el de esto. Esperemos que sí, porque si no, ¿verdad? Bien, y lo mismo se utiliza, la misma base teórica, por ejemplo, se utiliza para resolver un problema que es de premio Nobel, ver cómo se pliega una proteína, ¿de acuerdo? Uno puede hacer dinámica molecular, cambiar las fuerzas, estudiar todo esto y ver cómo se pliega. Las personas que lo resuelvan, pues seguramente dicen que serán candidatos firmes para premio Nobel. Si nos fijamos en una de tamaño medio con 32.000 átomos, bueno, los cálculos que tenéis ahí en esa tabla, yo dejaré copia de la charla para que la pongan pública para todo el mundo, lógicamente. Pues claro, pues resulta que un procesador de los actuales podría tardar más de 100.000 años en hacer el folding de esa proteína. Las operaciones son 3 por 10 elevado a 22. Fijaros que si un procesador vamos a poner 10 GHz, que no irá, son 10 elevado a 10, que haga una operación, 10 elevado a 10 operaciones por segundo, por 3 por 10 elevado a 7 segundos en un año, hace 3 elevado a 10, 10 elevado a 17, pongamos 10 elevado a 18, ya subiendo, ya casi lo he multiplicado por 100, hasta 10 elevado a 22 serían 10.000 años, ¿verdad? Y puedo deciros que esta es una operación que necesita la humanidad hacerla mucho para lograr una medicina personalizada más adecuada para cada uno de nosotros. Luego, fijaros cómo la teoría de Newton en diferentes campos de la ciencia abre retos computacionales, y eso es solamente un caso que quiero mencionar, para hacernos ver a nosotros que tenemos que seguir diseñando esas máquinas cada vez más potentes porque son el tercer pilar de la ciencia y la ingeniería. Teoría, insisto, matemáticas y física, laboratorio, computador. Y lo importante es que los tres vayan trabajando conjuntamente y la experiencia en cualquiera de cada uno de los pilares pase para los demás. Operaciones, como decía antes, este es otro caso que lo pongo para representar que los supercomputadores producen muchísima información y que el problema de los investigadores muchas veces es decir, ¿y yo qué hice? ¿Dónde tengo los datos? ¿Cómo puedo ahora comparar esto con lo antiguo? ¿Cómo puedo hacer data mining? ¿Cómo puedo extraer información? Uno de los retos que hay, uno de los muchos retos que hay ahora, es que nosotros podamos ir con nuestro DNA y haya mucha información ya acumulada de muchos DNAs, de casos muy parecidos a los nuestros, de tratamientos que ha habido, y podamos buscar para cada caso aquello que es más adecuado, y no que matemos moscas a cañonazos como ahora, catarro, aspirina, o frenador, o lo que sea, igual no, por poner un caso sencillo. Grandes cantidades de datos, grandes operaciones sobre esos datos para obtener información. Los aviones, indudablemente, sin computador de altas prestaciones, estas máquinas no habrían avanzado tanto. Ahí tenéis, dependiendo del color, qué es lo que ya se sabe muy bien, qué es lo que se medio sabe y qué es lo que es un gran challenge, un gran reto futuro para seguir mejorando el consumo, la seguridad, la elasticidad de estas máquinas. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con Airbus en la influencia del hielo. El avión, cuando vuela para arriba, cuando está para arriba, está muy frío. A veces hacen hielo que puede influir muy negativamente al vuelo. Entonces, como los modelos, qué hay que hacer y todo esto. Pero bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? El ITER es otro ejemplo muy concreto de usar supercomputadores. El ITER, como sabéis, es tal vez la obra de ingeniería más importante que hace la humanidad. La hace en Cadarache. Lo que queremos es hacer una máquina que nos produzca energía reproduciendo lo que pasa en el Sol. ¿De acuerdo? Ahora tenemos el tokamak, que está en Inglaterra. Ahí veis la persona, el tamaño. Este será el ITER. Veis la persona aquí abajo. Es un proyecto de 5.000 millones de euros. Y lo que queremos es que durante 30 segundos la humanidad hace obras de arte como esta, de ingeniería,
para que durante 30 segundos queremos que este ingenio dé más energía de la que le estemos dando. Y va a ser la base para el futuro, ¿no? ¿Vale? Pues el diseño del ITER difícilmente sería posible, bueno, imposible si no hubiera habido ordenadores. Y si no hubiera habido ordenadores de altas prestaciones. Por ejemplo, ¿cómo se comportará el plasma? No se sabe, porque no se ha hecho esa máquina. La interacción del plasma con las paredes, si la toca, la perfora, porque la temperatura aquí es enorme. Entonces, ¿cómo tenemos que construir el ITER? Puesto que hemos simulado posibles comportamientos de todo esto, es básico. En general, y esta es la última que pongo en esta segunda parte de la charla, es que no hay campo de la ciencia o de la ingeniería donde no haya personas, no todas, por supuesto. Muchas están en los laboratorios, muchos están a nivel teórico, donde no haya personas que usen computadores de altas prestaciones. Fijaros, el DNA fue posible, la decodificación del DNA fue posible, es una aplicación que necesita muchas operaciones, pero son fáciles, porque el DNA se corta, entonces se le puede dar cada trocito a un computador y solamente tenemos que pegar los trocitos, ¿no? Yo llamo esto paralelismo compulsivo, ¿no? Compulsivo, porque es fácil. Hay que hacer muchas cosas, pero se pueden dividir en trocitos, igual que lo del SETI, o igual que lo que están haciendo los físicos cuando arreglen la máquina, que faena, ¿no? Que se les estropeaba en el Large Hadron Collider. La ciencia que tienen que hacer los físicos es muy sencilla para todo eso. No nos crea problemas a los de Computer Science, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que les he dicho, el siguiente paso de hacer cómo se pliega una proteína, ese problema es duro, porque las partículas muchas se atraen. En un momento es como si hiciéramos una fotografía del sistema y entonces cada partícula tiene que ver la influencia de todas las otras para ver cuál será su siguiente paso de cada una de ellas. Y una vez que hacen ese paso pequeñito, ya han cambiado la fotografía y de nuevo se tienen que pasar información todos para decir ¿dónde estáis? Porque lo que voy a hacer yo en el siguiente paso depende de cómo os hayáis movido vosotros, las demás partículas. Es una aplicación que requiere mucha potencia de cálculo. Pero eso es el principio, os he dicho las necesidades que hay ahí. El principio, porque esta gente quiere simular células vivas, quiere simular órganos, quiere hacer muchas cosas, algunas de ellas estamos haciendo. No sé si me da tiempo de hacer. Cuando digo estamos haciendo, yo no hago nada, ¿eh? Yo no hago más que vender lo que hacen los demás. Hay más de 400 proyectos que se han hecho en el Mare Nostrum y, claro, hay proyectos muy, muy bonitos. Algunos de ellos, pues, por ejemplo, para ver simulaciones, os contaré un poquito al final del corazón y todas estas cosas. Y aquí tenéis a la izquierda diferentes campos donde cambio climático es fundamental, diseño de compuestos farmacéuticos, coches, cualquier cosa de estas, es posible la mejora. ¿Por qué? Porque, fijaros, la humanidad hemos tenido durante muchos años, hemos dicho, bueno, ¿cómo hacemos las cosas, no? ¿Cómo curamos una enfermedad? O íbamos a Delfos, al oráculo, o aquí, ¿no? Primero, saber un poquito de las cosas. Lo segundo que hemos hecho durante muchos años es automatizar la producción. No nos importaba mucho la calidad mientras fueran buenos. Todos recordamos los mayorcitos, como la mayoría sois jóvenes, lo del 600, ¿no? Bueno, nos llevaba a sitios. Ahora vamos con los Audis y tal, y nos quejamos, ¿no? Ahora lo que permite la ciencia, la ingeniería, con la ayuda de los computadores, es realmente calcular los procesos físicos. Y eso nos permite mejorar todo. Y una de las cosas donde más se ve, si habéis jugado con la PlayStation 3, la PlayStation 3 o otras, no hago propaganda, aunque por unas cosas que diré luego, hasta podéis interpretar que me interesa que Sony venda muchas PlayStation 3, pero bueno. Entonces, ahora realmente lo que permite, tenemos tanta potencia de cálculo, que lo que podemos es simular la física, el tiempo real. En vez de tener las cosas almacenadas y depende de cómo mueves, te sacan una cosa prealmacenada que se parece un poquito a lo que iba a haber, ¿no? Tenemos máquinas para soñar. Cambio de tercio. Volviendo a los procesadores, ¿cómo hemos hecho los procesadores? Pues copiando. Nosotros, los arquitectos de computadores, no somos nada originales. Ya os he dicho que desde hace 4 años ya vamos a desaparecer casi, Este señor, Ford, propuso un método que ahora nos parece normal. Y dice, ¿cómo no lo propuso antes? Ninguno, ¿no? De cómo construir coches. Y en vez de decir, aquí vamos a construir un coche y traemos todo el material aquí y al final sacamos el coche de la sala, dijo, vamos a hacer una cadena de montaje, empezamos el coche aquí, se va moviendo y en un determinado momento tengo yo varios coches que se van haciendo y van avanzando, ¿verdad? Nosotros le copiamos y dijimos, pues lo que para él es fabricar un coche, para nosotros ejecutar una orden
el computador, el procesador, ejecutar una orden. Por ejemplo, trae este dato de memoria al procesador. Otra orden, trae otro dato. Otra orden, suma los dos. Otra orden, el resultado, llévalo a esta posición de memoria. Y entonces lo que creamos fueron esos pipelines, esas cadenas de montajes, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha pasado? Fijaros, ¿qué ha pasado? Volvemos a la tecnología. Como cada vez hemos tenido transistores más pequeñitos, lo que hemos hecho, como el trabajo es fijo, a ver si intento transmitir esto, como el trabajo es fijo, que es ejecutar una instrucción, si la rompemos en más trocitos, vamos a ir más rápido. Veamos el coche. Si nosotros dividimos en 10 partes el trabajo de un coche, tardará un poquito en salir el primero, pero luego cada una décima parte del diseño sale un coche, porque el pipeline está cargado, está cargado. Las instrucciones es lo mismo. Si dividimos, por ejemplo, hay procesadores que tienen 20, 25 etapas, 30, pues quiere decir que tendremos ahí muchas instrucciones ejecutándose cada una en diferente estado y además podremos pasarlas de un estado a otro, el pan se va cociendo, las instrucciones se van ejecutando a una velocidad mayor. Como tenemos los transistores más pequeños, podemos dividir en más etapas. Como son más pequeñitos y en cada etapa hay que hacer menos trabajo, el tiempo que necesita la etapa es menor. ¿Y cuál es el tiempo de la etapa? Pues la frecuencia del procesador. Si decimos 3 GHz, quiere decir que en ese pipeline las instrucciones van de izquierda a derecha a 3.000 millones de veces por segundo. Y no solamente llevamos una, llevamos entre 6 y 8. Quiere decir que hay procesadores, un poco técnico, como el Power 4 de IBM, que tiene 200 instrucciones ahí en el fuego, haciéndose, ¿no? Y van avanzando. Y hablando de fuego, bueno, hay muchos, no pasa, hay muchos ejemplos que hay de arquitectura de computación. Hablando de fuego, pues ha venido un problema. Resulta que al poner cada vez más transistores en el procesador, hacer que la frecuencia de trabajo sea mayor, luego tenemos más componentes electrónicos, más transistores que van a conmutar, y un transistor cuando conmuta necesita energía, porque tiene que cargar unas capacidades ahí eléctricas, ¿no? Entonces, muchos transistores conmutando muy rápido quiere decir que necesita mucha energía, necesita mucha electricidad. ¿De acuerdo? Esa electricidad produce calor. Y ese calor hay que sacarlo, si no se quema. Estamos con 80, 90, 100 grados ahí, hay que sacarlos. Primer problema. Segundo problema, más científico, es que como hacemos los transistores más pequeñitos, las tensiones de alimentación más pequeñitos, además hay otro efecto muy negativo, que es que aunque no trabajen, consumen energía, la corriente de fugas que se llama, ¿no? Con otros temas que no hablaré de arquitectura de computadores, fueron las causas de que, como decía al principio, nosotros no podamos hacer procesadores más rápidos. ¿Veis? Y entonces, más transistores, recordar, significa más procesadores en un chip, y el problema se lo pasamos a los que diseñan software. Pese a esto, un poquito de historia, en el 71, cuando yo estaba haciendo la carrera en Madrid, el LECO en Madrid, luego me fui a Barcelona, pues apareció el primer microprocesador, 2.300 transistores, en un centímetro cuadrado, menos de un centímetro cuadrado en aquel momento, a 100 kilohercios, 100.000 veces por segundo. O sea, solamente tenían una etapa, no había el pipeline, empezábamos a hacer cosas, ¿no? Empezamos a tener ya transistores más pequeñitos para hacer virguerías, si me permitís, ¿no? 2.300, 10 micras la tecnología. Pongo que en el año 2000, 30 años después, ya teníamos 1,5 GHz, fijaros, 1.500 millones, la frecuencia, teníamos 42 millones de transistores. Y en el 2000, en agosto. Entonces, pongo la siguiente para deciros que, fíjate, en poco tiempo, en noviembre del 2002, o sea, desde agosto del 2001 a noviembre del 2002, duplicamos la frecuencia, y ponemos más transistores y hacemos un procesador Pentium como el anterior, teóricamente el doble de rápido. Y eso es lo que estábamos haciendo durante muchos años. Nuestro trabajo, yo he dedicado mi esfuerzo, el 90% de mi tiempo, 80%, de investigación, a cómo partir ese pipeline a trocitos, cómo complicar para hacer esos ingenios, con la jerarquía de memoria, que es el problema gordo, para hacer que eso funcionara pues más del doble de rápido que a 18 meses. ¿De acuerdo? Para un procesador. Luego, la primera técnica que hemos usado los arquitectos de computadores en el diseño de un procesador ha sido la segmentación. Segmentamos, y entonces podemos ir más rápido porque podemos hacer varias cosas, podemos ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo. Esta es la evolución de procesadores. Pues eso. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la tecnología, aunque estamos ahora
40 nanos, 45 nanos la tecnología. Entre generaciones de tecnología es multiplicar por 0,7 el tamaño en cada dimensión. ¿De acuerdo? O sea, de 45 por 0,7 pasaremos a 32, de 32 a 22, de 22 a 15, de 15 a 10, y ahí parece que estará el punto de inflexión. Por debajo de 10 nanos, seguramente los tecnólogos nos dicen que aparte que será muy difícil fabricar procesadores con esa tecnología, no podrán con tan pocos átomos diseñar transistores, que es la base. Una vez que tenemos transistores estamos salvados, ¿no? ¿De acuerdo? Habrá fenómenos cuánticos, habrá otras cosas pero vamos a continuar, digamos, 10 años ahí, con 4 o 5 generaciones más. Eso quiere decir que en el sitio donde tenemos un transistor todavía seremos capaces de poner entre 32 y 64. Si son 64, quiere decir que si tenemos ahora 20 procesadores con mucha memoria, podremos poner 1000 procesadores en entre 4 y 6 centímetros cuadrados. Y ahí acabará esta tecnología, que como dicen los catalanes, de unido lo que ha permitido, ¿no? Porque cuando empezamos y tal, tampoco hay que pedirle mucha leche a la vaca, ¿no? Entonces la matamos. Esto es lo que os he dicho antes, la curva de la evolución del número de transistores, la potencia, los problemas, los 100 vatios, más de 100 vatios es mucho. Disipar más de 100 vatios. Nosotros sabemos disipar, los físicos, no yo, los 100 vatios, el calorcito que producen, ¿no? Pero nadie enchufaría agua aquí para refrigerar el ordenador. Si ya hasta nos molesta el sonido del ventilador, ¿verdad? Fíjate, oye, ¿dónde tienes la tubería del agua? ¿Dónde tienes la manguera para refrigerar esto, ¿no? Bueno, entonces, pues claro, ahí viene un poquito de que al principio todos los transistores del chip, pues para un core, para un procesador de la memoria CATS, luego 2 y luego vamos a poner muchos, vamos a poner muchísimos. Este es el primer biprocesador de altas prestaciones del mercado, ya casi hace 10 años, tenía 170 millones de transistores y 180 nanos. Fijaros que es una tecnología ya cuatro generaciones anterior a la actual, con mucha memoria, 2 procesadores. Estos son esquemas de procesadores donde hay mucha investigación ahora, tanto en diseñar los procesadores, la red de interconexión, la jerarquía de memoria para sistemas conteniendo centenares de procesadores en un chip. Una tecnología, fijaros que se está trabajando mucho, es la tecnología 3D. Hay un problema muy grave, os he contado de la potencia, pero aunque no hubiera habido problemas de calor, no me da tiempo a contaros, mucho tiempo a contaros, pero fijaros que hacíamos cada vez más rápido el procesador, pero la memoria no hemos sido capaces de hacerla, de que varíe su velocidad a la misma velocidad, el tiempo de acceso. Quiere decir que éramos capaces de hacer procesadores que comen muy rápido, pero donde está la comida, que es el frigorífico, se tarda mucho en ir y traer el jamón o el vino o la leche. Ese hubiera sido también un problema que hubiera hecho que no hubiéramos podido hacer procesadores más rápidos. Pero ese era un efecto retardado, vino lo de la potencia y eso nos paró. Esta tecnología es muy buena, por ejemplo, para reducir esa latencia, para hacer que la memoria esté más cerquita, pero también para hacer diseños más rápidos, más fiables. IBM e Intel ya la tienen preparada, la podrían ya sacar, ahora hacerla comercial. Fijaros que vamos a permitir, este es un anuncio de Intel, de propaganda, de 80 procesadores en un chip, muy prontito, para dentro de un año, año y medio, a 3,1 GHz, y que pasaría ese chip la velocidad del teraflop, de 10 elevado a 12 operaciones. 100 veces más potente que lo que tenemos ahora. La primera vez, creo que lo tengo luego, que se hizo una máquina que superaba esa velocidad, 10 elevado a 12 operaciones, creo que fue el año 93, lo tengo, donde 10.000 procesadores de Intel, de los de entonces, en 200 metros cuadrados, un supercomputador entonces, juntos, trabajando juntos, superaron la velocidad que vamos a tener ahora en 4 centímetros cuadrados. Os tengo que decir que si compráis, yo no sé si salió al mercado ya, el futuro procesador gráfico de NVIDIA, ese procesador ya tiene más de 1 teraflop de velocidad. Y luego os contaré un chip que estamos diseñando nosotros estamos dando ideas a IBM que también tendrá dentro de año y medio una potencia de 1 teraflop, que será la base para nuestro Mare Nostrum. Y entonces lo que decimos, no podemos hacer procesadores más rápidos, vamos a tener multiprocesadores, ¿verdad? Y hay 2 tipos de multiprocesadores.
con Laura le contaba un poquito de rollos, me ha aguantado la pobre, encima de tener que venirme a buscar al sur, porque a mí me da mucho miedo aterrizar en los rodeos, aterrizar 3 o 4 veces, y la verdad que eso es para... En mi pueblo no lo puedo decir porque no me dejarían entrar, pero os tengo que decir que... Pues bueno, decía, la otra forma que hay que hacer, hay 2 tipos de máquinas. Una que llamamos de propósito general, como el Pentium, ¿no? Que esos hacen más o menos bien todo. Pero si nosotros, en vez de decir que ejecute más o menos cualquier aplicación, decimos no, que ejecute solamente el folding de proteínas, podemos hacer máquinas, podemos customizar el hardware para que con menos transistores hagamos aquello mucho mejor. Y ahí han salido los aceleradores. Tienen ventajas porque en menos espacio son más rápidos, consumen menos, y la desventaja que tienen 2. Una, que solamente se pueden utilizar para un subconjunto de aplicaciones, y la segunda, que normalmente complica la programación. Y si ya tenemos problemas de dividir una cosa en 100 partes, si además cada parte de esa todavía tenemos que complicar la programación, mucha complicación. Y ahí estaremos. Por ejemplo, un ejemplo típico de acelerador es el CEL, es un chip que tiene 9 procesadores, ya tiene 3 años, y es el que va en la PlayStation 3. Tiene un maestro que es el de la izquierda, el de abajo, Power Processor Element, PPE, tiene memoria y luego tiene 8 esclavos, uso con mucho respeto la palabra esclavo, es el término que utilizamos, de procesadores que hacen aquello que les manda otro. ¿De acuerdo? Entonces, esos 8 procesadores están preparados sobre todo para hacer gráficos y para simular, como decía anteriormente, la física de los juegos. ¿Vale? Eso para Sony, Toshiba es un diseño de IBM, Toshiba lo emplea para las televisiones de alta definición, para decodificar, que es un proceso muy lento. Y si queremos ver una televisión en tiempo real, hay que decodificar la señal. Pues ese chip que es así al tamaño este, muy pequeñito, 2,35 centímetros cuadrados, pues se hizo para la PlayStation, pero también es el componente básico del supercomputador más potente que hay en el mundo, que se llama el Rail Runner, el correcaminos. ¿De acuerdo? Que os contaré un poquito de él. Hay aceleradores, como decía, igual que el CEL, pues están los procesadores para gráficos, los que aceleran la parte gráfica. El NVIDIA tiene 128 procesadores que trabajan en paralelo, el siguiente tendrá 256. Y también está el Larrabee, que es el nuevo chip que va a sacar Intel, que ha sido fabricado en parte por el Ruggiers Pastel Tony Juan en Barcelona. Las ideas, muchas de ellas son de ellos, y con los diseñadores del Pentium, que va a tener, no puedo decir el número de procesadores, pero unos cuantos, y va a tener una velocidad muy grande. Este procesador va a competir con los procesadores gráficos de NVIDIA, pero también, así como el NVIDIA o el CEL va a competir con el CEL para CEL, NVIDIA, Larrabee, tienen los mismos objetivos, y lo que digo en el tema que nos toca hoy, que los 3 pueden utilizarse como componentes básicos para hacer supercomputadores, ¿de acuerdo? Complicando la programación. Luego, fijaros que este es el computador nuestro, el Mare Nostrum, nos va a enseñar unas fotografías en la iglesia, lo tenemos en una iglesia allí bien cuidadito. Si leéis el Fortune del septiembre del 2006, en el cover, en la tapa, estaba el Clinton, y dentro ponían número 1 en Europa, número 5 en el mundo, el The Most Beautiful, el computador más bonito del mundo. Eso es verdad. Lo del 1 y 5 ha cambiado ya, pero es bonito todavía, ¿no? Todavía es joven. Fijaros que lo que va a pasar es que todo aquello que teníamos, voy a repetir un poquito, toda esa potencia pasa a 4 centímetros cuadrados, pasa a los laptops. Este es el chip que os he dicho antes, 300, no 200, 300 metros cuadrados. En 3 centímetros cuadrados, y entonces 10.000 Pentium en el 91, ocupando 200 metros cuadrados. La potencia que había en el 91 en 200 metros cuadrados con 10.000 Pentiums estará en un chip. ¿Vale? Y eso es otra idea que quería transmitiros, ya lo he hecho un poquito. Vamos a tener muchos procesadores, pero eso crea muchos problemas. Microsoft estaba muy tranquila de que Intel le daba cada 18 meses un procesador más rápido y todo el software se ejecutaba. Ahora te va a decir, no, te doy la posibilidad de ir 4 veces más rápido, pero tienes que cambiar el software, porque ese procesador mágico yo ya, mira, es que lo he dejado de fabricar para complicarte un poco la vida, ¿no? Y entonces ya hace tiempo que Justin Ratner, que es el CTO, que el Bill Gates, dijeron, tiene que haber una sinergia, y de hecho han hecho centros de investigación conjuntos, como el de Berkeley y el de Illinois, hablaremos un poquito, ¿no?
Intel necesita que haya aplicaciones que se ejecuten en su chip, porque si no, no venderá. Y Microsoft necesita cambiar su software. Y quien dice Microsoft, todas las empresas de software necesitan hacer software paralelo. Y por eso cada vez más, hoy leía con mucha pena, permitidme que haga un poco de política, en el diario El Mundo, venía hoy que todavía a los ingenieros informáticos, bueno, sabréis, no tenerlas, no sé. Qué pena cuando es la ingeniería, creo, más potente que hay en España, sin lugar a duda. Es donde hay más gente y es lo que está haciendo que realmente se vertebre la sociedad. Pero bueno, no he venido aquí a hacer política. El paralelismo se utilizará en todos los lados. La programación paralela será básica para cualquier tipo de dispositivo. No solamente para lo obvio, computadoras de prestaciones, o para los laptops, para cualquier cosa que usemos, vamos a tener varios procesadores, vamos a tener que cambiar la programación en el futuro si queremos ir más rápido. Y eso nos permitirá, fijaros, si uno piensa que en un laptop, si el Mare Nostrum tiene adelanto 100 teraflops, 100 por 10 elevado a 12 operaciones por segundo, y podemos tener dentro de poco, máquinas que tengan la 10ª parte de potencia aquí con nosotros, hay muy pocos usuarios que tengan la 10ª parte del Mare Nostrum cuando lo usan. Quiere decir ni más ni menos que si somos buenos en el software, vamos a tener instrumentos para poder soñar, no solamente para hacer juegos, sino para hacer ciencia, porque podremos simular cosas que ahora no nos las hemos planteado. Y eso ha pasado con el Mare Nostrum. Cuando uno habla con los científicos españoles, dice, bueno, es que en el momento que pusiste el Mare Nostrum, nosotros ya empezamos a soñar, porque ya teníamos ideas, pero como no teníamos la máquina, entonces ahora al revés, como tenemos la máquina, podemos soltar la rienda y hacer cosas que de otra manera hubiera sido imposible. Y habrá muchas aplicaciones, que con estas máquinas en el laptop nos permitirá hacer cosas muy, muy importantes. En ese tema, por ejemplo, un poco de propaganda, hace 2 años y medio empezamos con Microsoft, fue el primer grupo a nivel mundial que fuimos contactados para investigar con ellos en hardware y software para los multicore, en proponer técnicas de programación para facilitar la programación de esos multicore y a su vez, habiendo escrito programas ahí, dar guías a Intel o a IBM para que diseñaran los multicore. Esto en enero, antes decía Juan, un poquito hablaba con él, yo soy un maniático de que se puede hacer ciencia en las mejores revistas y congresos y crear riqueza, atraer empresas que utilicen esa ciencia. Entonces, en enero, nosotros hicimos formalmente un centro conjunto BSC, Centro Nacional Microsoft. Hay ahora 18 personas, como digo, en plan de coña, ninguno de ellos es español ni catalán, son todos de fuera, y ese es un valor añadido al centro. Tenemos que crecer a 25, 26, 27, y de hecho a mí me hubiera gustado que hubiera habido muchos doctorandos aquí para pispar, que dicen los catalanes, para haberme llevado algunos para Barcelona. Ya tiemblan aquí mis compañeros. Y eso hay que cambiar la educación. Muchas veces hablamos de Bolonia, que hay que cambiar todo, ¿verdad? Una de las cosas que estoy, quizá la que más orgulloso, bueno, de Keith Maury a nivel lego, pero que en mi pueblo le hayan puesto al colegio mi nombre, pues realmente un pueblo pequeñito, 1.200 habitantes, pues a mí pues me llena de emoción, ¿no? Estoy ahí con los chavalillos. Esta es la tercera parte, no hay muchos más. Pero bueno. Entonces, pues en honor a ellos y tal, pues yo creo que hay que cambiar la educación y que muchas veces hablamos de Bolonia y nos complicamos la cosa y hay cosas que dependen de nosotros, como cambiar el contenido que enseñamos en informática y no lo hacemos. Algoritmos, matemáticas sobre todo, modelos de programación, paralelismo. Esa es la clave para poder seguir usando esas máquinas tan maravillosas dentro de los próximos años. Bien, supercomputadores. Oye, ¿cómo me enrollo, no? Supercomputadores. ¿Cómo los hemos hecho estas máquinas? Pues al principio, durante mucho tiempo, eran un procesador, pero con tecnología diferente. Luego, pues pasó los Cray. Hicieron procesadores, un tipo de acelerador, se llaman procesadores vectoriales, porque son capaces de trabajar con vectores muy eficientemente. Y como la mayoría de las aplicaciones son de ingeniería, matemáticas, y tienen muchas matrices, hay que invertirlas, hay que multiplicar matrices, hay que resolver sistemas de ecuaciones, pues se hicieron así. Y luego ya, cuando vino el microprocesador y todo esto, pues la forma que hay de hacer supercomputadores es tomar procesadores de los que se usan para laptops y poner muchos de ellos en la máquina. A su vez, hemos hablado de estos aceleradores, del CERN, de los aceleradores gráficos, del Laravel, que pueden utilizarse también como aceleradores de la parte de comida que le toca a cada procesador. ¿De acuerdo? Fijaros también abajo, la velocidad es impresionante, uno se marea. ¿Cómo se construyen todos los supercomputadores?
haciendo que creamos nodos, hacemos 8, 16, 4 procesadores que comparten memoria, que tienen la misma nevera para el frigorífico, para ir a comer, y luego, como eso no es escalable, pues tenemos que poner muchos de esos nodos, interconectarlos a través de una red de interconexión para que se cambien mensajes. ¿De acuerdo? Entonces, el programador tiene que mover explícitamente esos datos entre nodos. Tiene que decir, cuando tú produzcas esto, mándale un mensaje con los resultados a aquel, ya porque aquel está esperando para continuar. ¿De acuerdo? Entonces, este es el supercomputador más rápido, es el Roadrunner, que está basado en procesadores Cell. Tiene 3 tipos de procesadores, de hecho tiene AMDs, tiene Power 6 y tiene el Cell. Tiene 122.000 procesadores y fijaros que gasta 2,5 megavatios, no es mucho, el Mare Nostrum gasta 1,2. En ese contexto, hablaba con Juan, las cosas no aparecen de la noche, los boolets, las setas sí, en poco tiempo aparecen, ¿no? Pero nosotros en Barcelona, en el año 84, y ahí conocimos a los amigos de la Laguna. Si tú habías nacido aquí, yo creo que no, tú no habías nacido. Pero compramos 60 transputers, 60 procesadores, eran procesadores europeos, baratos, nos costó 10 millones de pesetas. Fue la primera vez que empezamos ya a poder programar, hacer algoritmos, 84, hace 24 años. En el año 91, el Ministerio creó un centro con nosotros, el CEPA, Centro Europeo de Paralelismo de Barcelona. Compramos un Convex de 8 procesadores vectoriales, tipo Cray, 1 gigabyte de memoria, 120 millones de pesetas. El dólar iba a 120 pesetas, 400 megaflop. Cualquier chip de estos es 100 veces más rápido de los que tenemos más de 10.000 ahora. Es tremendo cómo evoluciona todo. Luego hicimos otras cosas. En el 2000 hicimos un centro conjunto con IBM y en el 2004 hubo la oportunidad de que IBM, como estábamos colaborando con ellos, pues nos pudieran vender un ordenador a mitad del precio de lo que le costaba construirlo. Y ahí fuimos al Ministerio, entonces el Ministerio aprovechó esto para crear el Centro Nacional de Supercomputación, que es el Barcelona Supercomputing Center, donde los partners, los que pagan, son los mismos que llevan pagando desde el 91 en el CEPA. El gobierno, la Generalitat y la UPC, que es la universidad en la que estoy yo. Fuimos creados para ser 100 personas, somos 220, en 3 años ya hemos crecido mucho, y tendríamos que ser ahora para los proyectos entre 250 y 300 personas allá. Como el Gran Tecán, tienes que dar servicio, es una gran instalación, tenemos que dar servicio a los investigadores españoles. Hay 4 comisiones de 10 por áreas que reciben los proyectos, evalúan, nosotros no estamos en ninguna comisión y ellos nos dicen qué proyectos hay que darle servicio. Pero yo personalmente no estaría ahí de director si no hubiera investigación. Entonces tenemos investigación en 4 campos. Ciencias de los computadores, es la tradición del CEPA, de hardware, software, todas esas cosas. Hicimos un pequeño grupo que hace Computer Application, que son los que saben matemáticas para hablar con los de aplicaciones y saben de arquitectura, saben de programación fundamental. Otro mensaje que voy a pasar, necesitamos crear grupos pluridisciplinarios para usar estas máquinas. Y eso, el material lo tenemos en las universidades y podemos atraer a empresas para hacer esto. Luego, en Computer Science somos unos 75, Computer Application unos 25 investigadores, full time investigando. En Life Science, el tercer grupo es Ciencias de la Vida, pues hay unos 60, y el otro grupo es Ciencias de la Tierra, Cambio Climático y tal. Os contaré algunas cosas que hacemos, que hay unos 20, 25. Vamos creciendo. Esta es parte de la gente. Pasado mañana tenemos la reunión anual, nos juntamos un día por ahí, tal. El sitio donde está. Y tenemos, lo importante es que tenemos, esto es de octubre del 2007, yo creo que ahora somos 62 personas que no son españoles, el resto somos españoles, 62 no son. Y eso es bueno, porque instalaciones de estas que os voy a decir a vosotros en astrofísico, que vienen personas buenísimas investigadoras de todas partes del mundo, atrae riqueza, ¿verdad? En nuestro caso, fijamos empresas. Y esa ha sido una de mis cosas de cuando vino Compaq, Intel, Microsoft. Pues, yo creo que dentro de poco tendremos otra gorda con nosotros. Repsol, os contaré. De hecho, nuestro budget, como le contaba Juan, el 40% de la investigación es de proyectos con empresas,
Tenemos proyectos con empresas de más de 1 millón de euros por año, por ejemplo IBM, por ejemplo Repsol, de más de medio, por ejemplo Microsoft. El 30% es de proyectos europeos, el 20% lo dan los partners, o sea, es el dinero que ha producido riqueza, y el 10% de proyectos españoles. Esta es una capilla, que cuando yo era el decano de la Facultad de Informática, el año 84-85, el señor obispo vino para desacralizarla. Vino con el aspirador y cosas de estas y desacralizó. Y luego la utilizamos para clase. Muchos de nosotros dimos clase ahí. Luego se utilizó como sala de la universidad hasta que construimos un sitio grande como este. Y luego llevaba 5 o 6 años que era realmente un basurero. Yo cuando entré allá es que no me lo podía imaginar que aquella capilla que yo había acompañado al señor obispo para desacralizar y cosas de estas, pues no se utilizaba. Entonces, estaba en un congreso y me llama el rector, y estábamos buscando sitio, no teníamos, y me dice el rector, oye, ¿y si usamos la capilla para el computador? Digo, joder. Digo, sí. Digo, ahí cómo se te ve el plumero, que era un rector que era comunista, ¿no? Digo, ¿cómo se te ve el plumerito? Digo, bueno, por lo menos has tenido una buena idea. Normalmente los rectores no tienen buenas ideas para la ciencia, pero esta vez fue buena, ¿no? Claro, a mí me costó mi madre, que es una mujer que no ha estudiado porque no tenía dinero, no pude ir ni a la escuela, muy religiosa, me tuvo un mes que no me hablaba. Joder, me decía, hijo mío, que me vas a mandar al infierno, que no, mamá, que no vas al infierno, que acaso iré yo tranquila, pero... Bueno, la tenemos ahí, la verdad es que va bien, y los curas están muy contentos de que se haya realmente pues, rehabilitado un edificio, que estará ahí un tiempo. Vamos a empezar un edificio ahora de 12.000 metros cuadrados, ya tenemos todo, el proyecto y todo, y ha cumplido su misión. Estas son algunas fotografías, es 12 por 9 metros, dentro de la iglesia tenemos una cosa de esto de vidrio de 5 metros, el metro, ¿cómo se construye? Bueno, ahora os enseñaré unas fotos. La placa básica, el procesador, el chip básico es uno que tiene 2 procesadores y memoria. Eso se ponen 2 de ellos, 4 procesadores, 8 GB, 2 discos y el resto del hardware para poderse conectar las placas. Ese es un blade, es una hoja, y tenemos 2.560 de estos. ¿De acuerdo? Se meten primero en cajoncitos muy bien para que no se escapen y luego en armarios. Tenemos, pues, hacéis la cuenta, 16, pues no sé qué, los que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se conectan? Pues fijaros que hay 256 blades, que son 1.000 procesadores, se conectan con una red de interconexión, un hardware que permite que se cambien información, que son las redes que yo estudiaba en Madrid en telefonía, hace tiempo, redes de CLOS, son redes clásicas, lo que pasa es que la tecnología ahora ha permitido hacerlo mucho más rápido, ¿verdad? La latencia, esta es una red que fue la red de interconexión más potente que hubo en el mundo en el año 2004, cuando se montó el Mare Nostrum de Mirinet. La latencia, es decir, desde que un procesador de un blade quiere lanzar información a otro procesador de otro blade, son 4 microsegundos. Y el ancho de banda, ¿cuántos bits vienen? 4 gigabits por segundo. 2 y 2. Era una red muy buena. Y entonces, claro, entonces tenemos clústeres de 1024 procesadores que se conectan con un segundo nivel de red, que es lo que se ve allá, ¿no? De forma que eso hace el Mare Nostrum. Esta es la fibra óptica, tranquilos, el fotógrafo era muy bueno, porque esto es 1 metro, ¿eh? Todo eso está en 1 metro, todas estas fotos de dentro, la tubería del agua, los detectores de esto, las 3 redes, la electricidad, y estas son fotografías del Mare Nostrum en Barcelona. Bien, los computadores se clasifican 2 veces al año, una en noviembre en Estados Unidos, este año será en Austin, la otra en junio en Alemania. Se les hace pasar el test es decir, a qué velocidad van, y esta es la lista de junio. Fijaros que el número 1 es el Roadrunner, que tiene 122.000 procesadores. Podría lanzar muchos mensajes, pero como voy tarde en tiempo ya, aunque hemos empezado tarde, pero ya casi me he comido la hora, y muy generosamente me dice Laura, el tiempo que quieras. Digo, bueno, y si se me duerme, no se me van, ¿no? Y bueno, entonces, fijaros que el segundo computador, el Blue Gene, este ha sido el más rápido durante 2 años. Lo que pasa es que cada vez añadían más procesadores y yo me decía, añado más, y como aquel saltador ruso, que sabes que por cada centímetro que ganaba decía, no me pongas muy alto, joder, porque entonces te dejo ganar dinero, pues él, sabiendo que quedaba el primero, estaba ahí. Pero os lo pongo porque fijaros que con la mitad de procesadores en 6 meses se hizo el Roadrunner, que va al doble rápido que el anterior. ¿Veis? El segundo tiene, a la columna de la derecha, 212.000 procesadores, 213.000. El Roadrunner tiene 122. En 6 meses se ha hecho una máquina al doble de rápida en esta prueba, en otras no.
con la mitad de procesadores. Luego veis que hay 3 europeos. Nosotros hemos sido el número 1 durante 2 años y medio. Ahora somos el número 8 de Europa, el 26 del mundo. Y dentro de 2 semanas pues bajaremos, pues igual bajamos al 50 y el 15. ¿De acuerdo? Eso no importa, porque hay una máquina suficientemente buena para investigar. Ya os contaré cosas que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos haciendo una máquina ahora que es 100 veces más potente, que sea 10 veces más rápida que la número 1 actual, y queremos tenerla en 2 años. Que no sea la número 1 del mundo, porque España no es un país para tener la número 1 del mundo. Pero si tenemos una entre las 20, para que oye, se puede hacer ciencia muy bien, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues con la máquina Mare Nostrum, fijaros que hay 1, 1, 1, luego bajamos al número 3 y luego pasamos al 1. De hecho, la anécdota podríamos haber estado 3 años en el número 1. Lo que pasa es que llegó tarde la máquina porque cambiamos. Entonces, de todo el Mare Nostrum, lo que os enseño, los blades, las placas, cambiamos por otras, por las que os he mostrado, porque las anteriores tenían 2 procesadores, 4 GB, y cambiamos por 4 procesadores, por la tecnología, por duplicar el número de procesadores, todo esto. Y entonces, a iniciativa del Ministerio, se reconstruyó el Mare Nostrum y se distribuyó en 6 sitios, la mitad del viejo Mare Nostrum en Madrid. Habían hecho un consorcio, Madrid, CIEMAT. Yo pensaba que iban a hacer un consorcio grande en Madrid. Al final, pues pasa lo contrario que en los países civilizados, que la gente se ha unido, como en Francia, Alemania y tal. Y luego, ahí se puso la mitad, y luego, pues una décima parte del Mare Nostrum se puso en Santander, Zaragoza, Valencia, Málaga y el Astrofísico de Canarias. Estos 7 computadores están conectados a través de la red IRIS, tienen una única imagen de cara a los investigadores, es la red española de supercomputación, en la cual, como bien ha dicho Juan, pues nosotros estamos muy contentos de que ahora tecnológico, el computador que tenéis en Las Palmas se conecte y sea otro nodo más. Murcia también quiere hacerlo, León quiere hacerlo, y el otro día tenemos una reunión, se va a conectar el CESGA y los andaluces también, con lo cual vamos a tener una serie de computadores en España, que es muy buena cosa para la ciencia, que van a poder ser sus recursos asignados por gente que sabe, y vamos a permitir un poquito que los investigadores tengan más recursos, ¿no? Nosotros, además de la máquina SAT, pues tenemos una máquina que no la sacamos porque tiene 256 procesadores y 2,5 terabytes de memoria central, si la queréis utilizar. Y luego también nos sale, pero tenemos 6 petabytes en cintas, eso es enorme. Hace 2 años que tenemos 6 petabytes en cinta. Petabyte. Porque se produce mucha información y lo tienen allá los investigadores. ¿Qué pasa con la supercomputación? Fijaros, volviendo al principio. ¿Cómo se hacen los supercomputadores? Poniendo muchos procesadores. ¿Qué ha pasado durante muchos años? Que en cada generación de supercomputadores, cada procesador era más rápido, siguiendo la ley de Moore, ahora no podremos, y poníamos más. Ahora lo único que será posible es tener muchos más. ¿Y cuántos? Más de 1 millón de procesadores. Todo eso que es el Mare Nostrum se tiene que transformar de nuevo en un armario, y ese armario, junto con muchos, tendrá que meterse en el Mare Nostrum. ¿Cómo metemos en el Mare Nostrum una máquina que sea 100 veces más potente que la actual o 200 veces más potente que la que instalamos en noviembre del 2004? La cosa se complica muchísimo. Y se complica muchísimo porque resulta que si ya es difícil partir el trabajo, digamos, en 100.000 procesadores, partirlos en millones es muy difícil. Y la única forma que hay, que nosotros llevamos años trabajando, es creando equipos pluridisciplinares. No se puede entender, y se ve, y os contaré algún ejemplo, de gente que sea experto, voy a poner física, y hacen su programa. Demasiado tienen esos señores de saber lo que quieren buscar. Eso es mucho más difícil, muchas veces, que programar el computador y sacar resultados. Pero si lo programan ellos, como no saben de computadores, el resultado que se obtiene es malísimo. Están malgastando el uso del computador. Químicos, ingenieros, todos ellos, ¿no? No se entiende, y más con la complejidad que tenemos y la complejidad que tendremos en los supercomputadores, no hacer equipos que trabajen juntos. Y como en la vida misma, eso, si se hace bien, da muchos frutos. Algoritmos, aplicaciones, algoritmos, modelos de programación. ¿Cómo programamos esas máquinas? Importante. ¿Cómo conectamos esos nodos? Millones de procesadores, la conexión, los cables que conectan,
¿Cómo se hace? ¿A qué costo? ¿Cuánto consumo eléctrico va a hacer? ¿Cómo sabemos el rendimiento? Las herramientas para saber el rendimiento, para mejorarlas. ¿Cómo hacemos un balanceo dinámico de la carga? Un tema importantísimo en los computadores paralelos. Y al final, ¿cómo diseñamos procesadores? Todo esto. Hay que hacer equipos interdisciplinarios. Y dentro de eso, voy muy rápido porque no quiero cansarles, hay nuevas oportunidades de hacer investigación. Fijaros, cuando pasan el IMPAC, la prueba del algodón, para clasificar los computadores, tenemos que la velocidad pico de los supercomputadores, tenemos 1000 por la velocidad de uno, si son igualitos, pues esa es la velocidad pico, ¿no? Cuando ejecutan esa prueba, los computadores sacan más del 80% de rendimiento. Está bien, 80% está bien. A esta máquina le sacamos 1 por 100.000, ¿eh? Ojo, cuando dicen estas cosas, las máquinas estas son muy poco utilizadas, sobre todo la mía, ¿no? Cuando ejecutan aplicaciones reales, de las que hemos hablado un poco, menos del 5% la mayoría de ellas. Luego ya la utilización que le sacamos a los computadores, los supercomputadores ahora no es grande, pero es que con la complejidad que viene puede ser dramático. Insisto, la única forma es que trabajemos juntos y además que hay nuevas oportunidades para hacer investigación y trabajar en equipo. Os voy a poner un ejemplo, el load balancing, ¿no? Fijaros, cuando tenemos un supercomputador, no os voy a poner todo esto, hay charlas que doy más para investigación, donde con ese circulito me paso, y transparencias que tengo de cada círculo, me paso 8 horas de un curso doctoral. Aquí voy a trabajar un poquito, solamente para balanceo. Fijaros, lógicamente si tenemos 1000 procesadores, lo que queremos es dividir el trabajo en 1000 partes iguales, de forma que asignamos cada parte a un procesador, van avanzando las partes y acaban 10.000 veces más rápido que uno, teóricamente, ¿no? ¿Qué pasa? Con que el investigador haya hecho eso y, como decía el torero, ¿por qué no ha matado al toro? Porque era muy difícil. Dice, ¿y por qué era imposible? ¿Es imposible? Es imposible, ¿no? Pues en muchos algoritmos, por ejemplo, el del folding de proteínas, hay que hacer distribución de carga dinámica. No se puede en tiempo de compilación decir, mira, tú vas a tener... No, porque las partículas se van moviendo y hay que dar diferentes números de partículas a cada procesador según se mueven, ¿no? Pues aunque el programa haya permitido esto, cuando se ejecuta en el hardware se producen arritmias en esos threads. Y cuando se tienen millones de procesadores, ya con 100 es importante, con 1000 puede ser un 20, un 30% de la eficiencia, para muchos procesadores es fundamental. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, yo tengo 3 doctorandos, hemos sido pioneros en proponer técnicas hardware en procesadores que dinámicamente, cuando se ejecutan los programas, van viendo las arritmias y va diciendo, tú vas muy rápido, tío, espera. Oye, que tú vas lentito, te tengo que dar más recursos porque si no te van a tener que seguir esperando allá. Fundamental la investigación ahí. Y hay muchos tipos de arritmias que no entraré. De hecho, yo creo que el líder, si me permitís, y lo tengo que decir con mucho cariño, el líder casi mundial de estos temas, siento decir que no sea chicharrero, es canarión, pero bueno, es de las islas, ¿no? Es un chaval que vino conmigo y es el que empezó esto hace 5 o 6 años. Ha estado en el Watson diseñando con ellos su Power 7 y tal, una maravilla, ¿no? Una maravilla. Se llama Frank Cazorla. Y otras técnicas que hay de los multicores, ¿no? Por ejemplo, en procesadores, ¿qué procesador vamos a utilizar? Es fundamental. Si sabemos qué aplicaciones van a ejecutar, cómo se comportan, qué características tienen los algoritmos, podemos decir si utilizamos un acelerador u otro, si es estático o dinámico. Fijaros, aquí no tengo marcador, pero la maquinita que hay arribita a la izquierda, que está feita porque la puse ahí de lado, hice una fotografía de unos Prusilin, es una máquina que está haciendo un señor que utilizó la supercomputación para ganar mucho dinero en Wall Street. Y es una máquina con circuitos específicos, ASIC. Y es para, solamente sabe plegar proteínas. Bueno, solamente sabe hacer dinámica molecular. No le pidamos hacer nada más que no sabe, ¿no? Pero claro, en el mismo espacio, con el mismo número de procesadores, va entre 100 y 1000 veces más rápido que otro. Porque, como decíamos, es hardware específico para hacer eso. Se pueden utilizar muchos. Nosotros estamos trabajando tengo un grupo de 40 personas, desde 2 años trabajando con IBM en el diseño de ese supercomputador. Una de las partes, tocamos todas esas partes que hemos visto antes. Una es el diseño del procesador, estamos trabajando con el Peter Hosty, que fue el ingeniero jefe del CEL, estamos haciendo el siguiente, que tendrá, he puesto esos números, no puedo ponerlos, que tendrá, pero más o menos,
tendrá una potencia de 1 teraflop también y tendrá, vamos a decir, alrededor de 30 procesadores dentro de 2 años, ¿no? Y ese será el componente básico de nuestra máquina para hacer el Mare Nostrum siguiente. Dentro de eso hay una iniciativa europea, se llama PRACE, que quieren hacer centros de supercomputación a nivel europeo. Hay ahora 5 candidatos para 5 centros, va a haber 5. Entonces nosotros, pues, aparte que siempre habíamos estado ahí, pues ahora hace mes y medio la ministra ya firmó oficialmente que quiere que seamos ese centro y lo que piden es que para ser un centro europeo de estos que Europa haya colaborado en el diseño hardware-software, es lo que estamos haciendo desde hace 2 años con IBM, ¿no? Y son Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y España, ¿no? Y ahí pues estamos siguiendo la cosita esta de la cebolla, estamos trabajando con mucha gente de IBM en diferentes temas. Por ejemplo, en aplicaciones tenemos 4 que están preparadas prácticamente. Siesta, software muy español de los físicos, que es el que estaba, la versión secuencial, hemos paralizado una de las aplicaciones que tiene para la nanotecnología, muy importante. RTM, Reverse Time Migration, es un programa que hemos optimizado la parte secuencial, pero tenemos versiones paralelas para Repsol. Estamos ayudando a buscar petróleo en el Golfo de México. Ahora en el CEL va 250 veces más rápido que la versión que tenían para Pentium, pero además ahora tenemos versiones paralelas. Tanto es así del éxito de este proyecto, déjame que os diga, porque a veces simplemente, yo no trabajo ahí, porque a veces tenemos como que los españoles no hacemos nada, no, somos pocos, pero en muchos campos se hacen cosas al nivel de... Es un proyecto que estamos con Stanford, Repsol y nosotros, que debido a esto ellos han instalado una máquina de 60 teraflops solamente con CEL en Houston, y lo que les va a permitir es barrer todo el Golfo de México. Tienen las señales de las profundidades, allí hay muchos problemas porque hay capas enormes de 1 o 2 kilómetros de sal y entonces la imagen que sale, procesarla es complicado. Pues tienen ahora comprar una máquina debido al desarrollo que hemos hecho software de 60 teraflops. Alia es dinámica de fluidos, estamos haciendo proyectos muy bonitos, os contaré alguno porque ya voy. Y Tor es el de ITER, o sea, estamos haciendo otros, pero fundamentalmente esos 4 están siendo desarrollados por gente nuestra y la gente de aplicaciones. Los físicos, son muchos físicos muy buenos, o RTM, Stanford, muchos modelos de programación, los informáticos. El C Superscalar, fuimos los primeros en hacer OpenMP más Transactional Memory, muchas cosas ahí. Un tema muy, muy complicado. Muchos temas de load balancing, de las herramientas de IMEMAP para ver todo el tema de red de interconexión. Estamos diseñando con Zurich, IBM, la futura red de interconexión y tenemos ahí muchas cosas. Y luego el CER, que tenemos de esto. De hecho, tenemos un prototipo que no hemos hecho público, os lo digo a vosotros, hace ya 2 meses. Ahora cuando vengas, Kiko, te lo dejaré tocar, pero un poco. Un prototipo que en 2 racks de la futura máquina tiene la 6ª parte de la potencia, tiene 16 teraflops. En 2 racks, solamente 2 racks, y solamente gasta 20 kilovatios. Este es el prototipo para la máquina que tenemos, un paso intermedio para la máquina. Tenemos que cambiar el procesador, hacerlo todavía entre 10 y 20 veces más rápido y cosas de esas, ¿no? De forma que en cada torre vamos a tener el doble de potencia que en las 40 que tenemos ahora, en cada torre. Otro proyecto prácticamente acá, otro proyecto que tenemos, en el cual trabaja Astrofísica de Canarias, por ejemplo, es, como decía, en esta investigación pluridisciplinar. Hemos cogido a muchos grupos españoles con diferentes aplicaciones, a grupos de informáticos, y los hemos puesto a trabajar en un consolider que coordino, de 5 millones de euros, para desarrollar esta ciencia de manera conjunta. Este es un proyecto abierto a la gente que quiera colaborar. Somos mucha gente. Bien, y los departamentos, estoy prácticamente acabando, ciencias de ciencias de las aplicaciones, pues están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se ve aquí abajito, ahora es posible a un corazón pues tener información de él con los aparatos que hay electrónicos y realmente modelar cómo se comporta, esté dañado o no esté dañado.
Y con la simulación lo que puedes hacer es una operación virtual. ¿Qué pasa si corto por aquí, si hago el bypass por aquí? Porque tienes el comportamiento del corazón. Es una cosa que se está haciendo con el Hospital de San Pablo de allá, el ITER, dinámica molecular, se han hecho simulaciones, por ejemplo, para eliminar el ruido del ave de cola. Tiene un ruido muy grande. Se han hecho simulaciones para reducir la capacidad que necesitamos para refrigerar el Mare Nostrum y ahorramos 100.000 euros, esto es verdad. El año pasado pagamos 100.000 euros menos porque somos capaces de refrigerar mejor. Hay muchas aplicaciones, son muy bonitas, la verdad, están haciendo cosas muy bonitas. Este es el proyecto de Repsol, que fue seleccionado entre los 5 mejores del mundo en tecnologías de IT. Al final, en la votación quedamos los segundos. El primero quedó un proyecto de IBM que ha hecho unas cosas con unas memorias, una tecnología para diseño de memorias. Ciencias de la vida van desde la cosa pequeñita a la cosa grande. Por ejemplo, estas máquinas han permitido hacer una base que ahora tiene 1.900 proteínas, que se ha puesto pública para cualquier investigador mundial, de características de las proteínas más usadas para que a partir de ahí puedan hacer compuestos farmacéuticos o lo que sea. Esto tardó, fue el equivalente. Esto tardó exactamente 3 días y medio en el Mare Nostrum, usando todos los procesadores. Entonces, oye, mira, muchas veces la fuerza bruta permite que ideas puedan ser realidad y que publicar un Nature o Science o lo que fuera, ¿no? Si no lo hubieran hecho otros, ¿no? Era darle a la manivela, aquí no había ideas, necesitaban potencia de cálculo. O salió ahí, ¿no? El procesador 3 días y medio. O, por ejemplo, otra cosa que hicieron también muy importante es ver todos los genomas de los seres vivos del mar de los sargazos, o como se llame este, para ver cómo había evolucionado cada uno de los seres vivos y qué nivel de matching había entre ellos, ¿no? Eso solamente se puede hacer con supercomputadores y a partir de ahí dice que lógicamente van a hacer una mejor investigación. Mucha gente, porque todo esto, los resultados son, no es el software libre, los resultados sí que son libres, ¿no? El otro departamento es el de Ciencias de la Tierra, calidad del aire. Habrán oído ustedes, por ejemplo, todo esto, el rollo. Me contaba Laura que, bueno, que puedo contarlo en Barcelona, ¿verdad? Que vaya rollo este de 80 km por hora, ¿no? Además, tú pasaste a acercarte a Barcelona y si fuiste a Cardona, pasar a Barcelona, con lo cual estuviste 2 horas para nada, porque no se puede ir más rápido. Entonces han salido en El País, en la banca de todo eso, que hemos hecho la simulación y luego hemos medido y más o menos coincidía entre un 5 y un 6% de reducción del CO2 y cosas de estas. Tienen aquí un modelo, los de Ciencias de la Tierra, que ha sido el modelo que usan en la Comunidad Europea de dispersión del polvo del Sáhara, que os voy a decir a vosotros lo que ha sufrido esto. Y luego se usó el mismo modelo para el desierto del Gobi y se está en colaboración con la Academia de Ciencias de China. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer bonitas. En definitiva, como decía, la supercomputación no es más que un tercer pilar de la ciencia, que junto con la teoría, el laboratorio, importante, este tercer pilar, y que abre nuevas formas de investigar, indudablemente con estas máquinas. No tienen por qué ser todos supercomputadores, si con 10 procesadores lo podemos hacer, mejor no nos compliquemos la cosa. Pero estas máquinas que están al límite de la frontera de la velocidad realmente están sirviendo para avanzar la ciencia y la ingeniería, de forma que algunos pensamos y decimos que el papel que jugó las matemáticas durante 2 siglos para el desarrollo de la física lo está ahora llevando la computación de altas prestaciones, los algoritmos, la programación, las arquitecturas de estos computadores. Pues muchas gracias y perdonad por el rollo.